Un cordial saludos a todos y a todas. Esta es la asignatura de Fundamento de la Educación y vamos a estar hablando sobre lo que es la educación y la escuela. Grupo 1, Unidad 1, con la maestra Juana de la Rosa Ramírez. A continuación, nuestro grupo está integrado por Rocío Nicole Jiménez Rijo, Aris Manuel Valdés Pache y Deyanira Encarnación. A continuación vamos a estar hablando sobre lo que es especialmente la educación y la escuela. Como todos sabemos, la educación... Bueno, a continuación, como les dije en el principio, vamos a hablar de lo que es la educación y la escuela, pero vamos a profundizar un poco más sobre la educación. Ok, todos tenemos entendido que la educación es el proceso por el cual una persona transmite conocimiento de una persona a otra, o vamos a decirlo de la siguiente manera, de una generación hacia la otra. La educación, en un término más científico, vendría siendo el siguiente término, claro está. La educación es la disciplina que se ocupa de los diversos métodos de enseñanza y de aprendizaje en las diferentes instituciones educativas y en los grupos sociales con el objetivo de transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos, que vienen siendo 5 objetivos. Ahora bien, ¿en qué consiste? Consiste en un proceso que proporciona al individuo, o sea, a nosotros, en adquirir conocimientos de experiencia y habilidades con el objetivo de formarlos para llevar una vida plena con completos desarrollo. Por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad o terminamos el bachillerato, menciono esos dos porque son los que más las personas vendrían terminando. Bueno, pues resulta ser que una persona cuando sale de esas instituciones tiene, por lo general, debe de demostrar que salió de ese tipo de instituciones. ¿Por qué? Por su forma de hablar, de actuar y de pensar. No puede hablar y luego pensar. Tiene que pensar para después hablar, para que no diga estupideces o barabasadas, como dicen por ahí. Ahora bien, ¿de dónde proviene la palabra educación? Bueno, pues simple. Viene del latín, eh, proviene educatiolo, que es del latín, que significa criar o nutrir, o sea, que brinda conocimiento. Tiene su origen de educare, que se hace referencia a promover el desarrollo intelectual y la cultura del estudiante. No obstante, la educación tiene ciertas características que se pueden definir en pequeños puntos. Uno, una de esas es la siguiente. El derecho de toda persona. Claro está, toda persona tiene derecho a estudiar, no solamente los de clase alta o clase media, no. Incluso el gobierno informentó lo que fue el sistema gratuito de educación en las diferentes instituciones como las escuelas públicas, los liceos que son públicos y no obstante también centros donde las personas pueden hacer diferentes cursos para adquirir educación gratuita y poder ejercer un trabajo como es Infote. O sea, que no es necesario tú tener una cantidad de dinero grande para tú poder estudiar y decir que eres una persona que sí estudia. Ok, otra de sus características vendría siendo la siguiente, el proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación. Me explico. O sea, ese proceso social viene siendo como que yo interactúe contigo y tú estés ahí, así por el estilo. Un proceso de institución continua, o sea, ese proceso viene siendo de la institución, de instituciones vienen siendo las escuelas, cualquier tipo, Infoté, cualquier tipo de esas instituciones puede variar. Es un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico, claro está, y la elaboración de conclusiones por cuenta propia. También es una disciplina que transmite los valores y el conocimiento acumulado en una sociedad. O sea, por ejemplo, cocinar, por así decirlo. Eh,
tu madre te enseña a ti, tú enseñas a tus hijas y así se va pasando ese conocimiento. Puede ser formal, informal, presencial, a distancia, entre otros modos que puede tener. No obstante, también hay un modo de fomentar la democracia participativa. Ahora bien, fundamento. ¿Qué es el fundamento? Se preguntarán. Bueno, lo debatimos en la clase anterior, pero tenemos entendido, claro está, que el fundamento es la base central de cualquier educación, de cualquier asignatura, de cualquier cosa que esté por medio, por así decirlo. No obstante, algo más científico podría ser, el fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de una base literal o material, de una constitución o el sustento simbólico de algo. Por ejemplo, el respeto por el compañero y por el rival, el fundamento del contexto de equipo. Yo creo que se entendió ya. Ok, el fundamento también se puede utilizar con un motivo o una razón. Me explico. Por ejemplo, tú vas a correr un carro. O vamos a poner este ejemplo, que sería más fácil de que entiendan. Un árbol, ¿cierto? Un árbol, ¿cierto? El árbol tiene diferentes partes, tiene las raíces, el tronco y las hojas. Vamos a unir el fundamento con la enseñanza y la educación. ¿Y el fundamento? El fundamento del árbol vendría siendo lo que es. Espérense. Okay. El fundamento del árbol vendría siendo lo que son las raíces. Entonces, la educación vendría siendo lo que es el tronco y la enseñanza o el aprendizaje vendría siendo las hojas. Ahora bien, otro tema que se debe de saber es en qué se relaciona la escuela y la familia. Todos sabemos que la escuela es una institución que nos brinda enseñanza tanto gratis como también hay que pagar. Pero vamos a decir que gratis en este caso. Bueno, pues como ya sabemos esa información relevante, pues vamos a proceder. Le voy a estar hablando sobre la relación de la escuela y la familia. La escuela y la familia se relacionan por muchos aspectos. Uno de ellos es, ¿qué es la familia? La familia es el núcleo que está compuesto por padre, hijos, etcétera. Pero es la que te cría, es la que está en la casa contigo. Pues cabe de destacar que la escuela también tú estás con, es un núcleo, viene siendo otra familia, pero no de sangre. Me explico. En la casa te brindan valores. ¿Para qué? Para que tú puedas demostrar que en tu casa sí te dan valores. Pero no obstante, hay situaciones en la vida en que, por X o Y razón, eh, ninguno de ambos lados se puede. Esa parte la voy a ocultar. Bien, pues resulta ser que la relación entre ellos, entre la familia y la escuela, es simple. Y es que ambos nos brindan enseñanza y valores. Porque en la escuela nos brindan enseñanzas, pero vienen siendo de libros y cosas que ya pasaron prácticamente de una generación a otra. La familia pasa igual, solo que la familia nos brinda valores. Un ejemplo, por ejemplo, supongamos que un niño se cría en un ambiente donde hay, como dicen los dominicanos, decimos los dominicanos, teteo, malas palabras, falta de respeto, y otro niño que sea lo contrario a ese, que se brinde en un hogar tranquilo, eh,
sin malas palabras y con respeto. Hay una diferencia entre esos dos niños y es que la familia del primer niño, que es el sin respeto, eh, vive diciendo cosas. ¿Y qué pasa? El niño es una esponja, el niño va absorbiendo todo lo que esté a su paso. El niño tú le dices, hey, mira, 2 por 2 son 4 y vas a ver que 2 por 2 son 4. Pero el niño tú le dices, no, mira, eso no es así, eso está mal, el niño lo va a hacer así y va a tener esa costumbre siempre de hacerlo así. Pero mientras el niño no tenga ese tipo de costumbre, o sea, en eso se relaciona. Cada hogar brinda una educación diferente a sus hijos. La escuela no da una educación, pero la escuela no puede hacer más de ahí. Como dice el dicho, que ya lo mencioné anteriormente, la educación comienza por la casa. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Aris Manuel Despachi y les vengo a exponer acerca de los tipos de educación. Antes de comenzar a hablar de los tipos de educación, quisiera dar un dato curioso y es que a pesar de los muchos tipos de educación que hay, todos y cada uno de ellos tienen como finalidad el de nutrir el conocimiento a los individuos en particular, o sea, a las personas como tal. Bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los tipos y es que hay muchos tipos. Entre ellos podemos encontrar la educación formal, que es aquella educación que todos conocemos, la educación que se da en las instalaciones de educación pública, o sea, en las escuelas. Este tipo de educación está regulada por el Estado, tiene una estructura y una organización como tal y te ofrece un certificado al terminar dicha educación. También tenemos la educación no formal que también también te ofrece un certificado, tiene una estructura y una organización como tal, mas no está regulada por el Estado, lo cual es curioso. Un ejemplo de esta sería Infotep, que es una organización que no está regulada por el Estado como tal y te ofrece certificados por los cursos que haces, igual que cursos en línea, no están regulados por el Estado, más te ofrecen certificado de lo que has aprendido en ella. Otro sería la educación informal, que es aquella educación que se aprende con el paso del tiempo, o sea, en la vida diaria. En este tipo de educación no te ofrecen certificado, ya que son cosas como por ejemplo los valores que te pueden enseñar tu padre o tu madre, no te pueden dar un certificado por eso, así que se siente, así es la cosa. También tenemos la educación infantil, que es aquella educación no obligatoria, o sea, es opcional esto, pero que también se conoce como preescolar o guardería. Básicamente esto es, si quieres, esto es opcional. Tenemos la educación primaria que sí es obligatoria, de esta no te salva y es gratuita. Es básicamente el inicio de la educación como tal. Básicamente de todo el proceso educativo este es el inicio, el comienzo de todo. Igual como que el final de tu vida es el final porque en realidad nunca se deja de estudiar, pero llegamos a eso más tarde, tal vez. Bueno, también tenemos tipos de educación como son la online, que todos la conocemos, pues estamos ahí, la estamos pasando todavía. Es aquel tipo, bueno, es ese tipo de educación que nos da muchas facilidades, ya que a través de un teléfono o dispositivo móvil te puedes conectar desde cualquier parte del planeta, siempre y cuando te sepas los horarios, claro está. Te da facilidades, más es un poquito más compleja de lo que se ve a pesar de las muchas facilidades que te da. También está la presencial, que ya todas la conocemos, que es aquella donde se va a cierto lugar a aprender clase, por lo general a una escuela, en nuestro caso sería a la universidad, a los cursos asignados para cada quien. Bueno, también existe otra, bueno, existen muchas más, pero la última que voy a mencionar sería la educación universitaria como tal, que es en la que nos encontramos ahora mismo, que es aquella educación ya en donde te especializas concretamente en una área laboral. Ya no se habla de temas generales, sino de temas especializados en cierta área ya de de manera más laboral, o sea, ya para trabajar directamente y te dan un certificado al terminar, en nuestro caso muy reconocido, por cierto. Bueno, esto es todo acerca de los tipos de educación. Ahora voy a exponer acerca del papel de la educación frente a la crisis de personalidad en el mundo actual. Y se preguntarán de qué tiene que ver la educación con la personalidad, y es que
deben entender de que la educación no se crea de la noche a la mañana, ni que uno nace con ella, sino que se crea con base a tus experiencias en la vida, de las experiencias vividas, sean traumáticas, sean malas, sean buenas, todas valen, todas cuentan. No vamos a hablar de un adulto como tal, sino vamos a hablar de niños ahora, porque los niños son aquellos que están por crear su personalidad como tal. Y entendiendo ya lo anterior dicho, deben entender que cuando el niño va a la escuela y forma relaciones con sus amiguitos y con los profesores, con su maestro, con sus maestras, etcétera, se forman vínculos en donde el niño se aprende a relacionarse. En caso de no relacionarse, el niño ser muy cerrado, lo que se hace es que se analiza, o sea, se observa al niño para ver si necesita tratamiento psicológico, para llamar a un psiquiatra, o que profesores que estén capacitados sean de ayuda en ese caso. Deben entender también otra cosa, y es que la educación como tal nos forma como personas, ya que la educación nos enseña a valorar la vida, a amar a otras personas y amarnos a nosotros mismos, porque hay un dicho que está muy quemado, y es que no puedes amar a alguien sin amarte a ti primero. No todos aplican esto, porque de seguro conocen a una que otra persona que ama más a su pareja que a sí mismo. Pero lo que se quiere decir con esto es que para tener una relación sana, en donde ninguno esté dependiendo del otro, sino que se complementen entre sí, se necesita autoestima como tal, se necesita amarse a uno mismo, se necesita dar algo, tener ese alguien que nadie más tiene. De ahí es que viene que la educación sea tan importante en la personalidad de los niños, y de cómo acciones y sucesos pueden cambiar tu personalidad de la noche a la mañana. Aunque sí, claramente eso se puede arreglar tranquilamente con ir al psicólogo o tener el tratamiento de profesionales, ya que esos son traumas y esos son otros problemas. Pero bueno, hasta ahí es la relación entre cuál es el papel que ocupa la educación con esta crisis de personalidad en el mundo actual. Básicamente es fundamental, porque desde pequeños vamos a la escuela y desde pequeños formamos nuestra personalidad a base de lo que aprendemos ahí. Bueno, eso es todo, gracias por escucharme. Buenas tardes, le habla de Yanira Encarnación, integrante del grupo número 1. Vamos a continuar hablando acerca de la educación, en este caso, su relación con el ser humano. El hombre es el punto de partida y fundamento de cualquier tipo de reflexión educativa. Es un ser en desarrollo en relación con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios. La educación es un proceso humanizante que integra a la persona. Es una herramienta de libertad porque forma la conciencia crítica y autorrespeto. Permite la propia identidad y realización de la persona, la prepara para transformar el mundo en que vive y proyectarse hacia la comunidad y hacia el futuro. La escuela es una institución creada para dar una educación intencional, regular y sistemática. A continuación vamos a ver un ensayo. En este breve ensayo trataremos acerca de algunas características de la educación y las limitaciones que tiene la escuela como ente social y humano. También acerca de la crisis de la escuela y cómo puede influenciar en los procesos de educación. Los retos de la escuela, que cada día debe adecuarse a los cambios y nuevos retos para seguir formando y guiando las nuevas generaciones. La educación, algunas características. La educación es un acto de comunicación, donde intervienen el emisor o docente y el receptor o educando, y el mensaje, que es el contenido educativo. El emisor puede ser pasivo, por ejemplo un libro, o activo, que ya viene siendo el docente o el profesor, el cual intenta influenciar sobre el receptor para incorporar un determinado conocimiento.
El educando recibe y intenta influenciar sobre el receptor para incorporar un determinado conocimiento. El educando recibe y capta la información, la procesa de la mejor manera. Entre los tipos de educación, como dijo mi compañero, está la básica, está la educación media y la educación superior. Algunas limitaciones de la escuela. La escuela es un gran instrumento de progreso y de logro, de justicia social, pero no puede hacer milagros. Hay problemas subyacentes, sobre todo familiares, económicos, que no puede resolver. A pesar de todos los esfuerzos, no puede evitar, por ejemplo, que los niños en sus casas sufran hambre, maltrato, y estas situaciones inciden enormemente en la motivación, la atención, por ende, en el rendimiento escolar. También hay crisis culturales, las condiciones coyunturales adversas, como las crisis morales y económicas, también dañan mucho las posibilidades de la escuela de revertir situaciones de iniquidad y de brindar a todos igualdad de oportunidades. La escuela, como factor de movilidad social, es uno de los medios de adaptación o ajuste que la sociedad, es uno de los medios de adaptación o ajuste de que la sociedad se vale para su subsistencia. Mediante ella, la sociedad conserva sus características, perpetúa sus instituciones y forma de vida. A pesar de todo, también la escuela tiene algo en contra, que son los movimientos de antiescolaridad, una de las tendencias más significativas en los últimos años. En el ámbito de la educación es el denominado movimiento de desescolarización. Se trata de la corriente más radical, representada sobre todo por opciones teóricas, ya que cuestionan la institución misma de la escuela. Su decepción está en el origen de este movimiento, que inicia en los Estados Unidos, sobre todo por opciones teóricas, ya que cuestionan la institución misma de la escuela. Su decepción está en el origen de este movimiento, que inicia en los Estados Unidos con las obras de Paul Goodman. Alcanzaron su punto culminante con otros dos autores que se sumaron al movimiento. Estos autores fueron Everett Rey e Ivan Illich. De allí el movimiento se extendería rápidamente por todo el mundo. La desescolarización fue popularizada por Ivan Illich en su libro La sociedad desescolarizada. En 1971, filosóficamente se refiere a la creencia de que las escuelas y demás instituciones docentes son incapaces de proporcionar la mejor educación posible para algunos o la mayoría de las personas. Ellos dicen también que, ellos promueven la desaparición de la escuela. Ellos también dicen que la escuela como institución es un mito. También dicen que la desescolarización viene de la idea de que la escuela es una industria. Ellos dicen que todo hemos aprendido, la mayor parte de lo que sabemos, fuera de la escuela. También ellos dicen que los maestros obstruyen el aprendizaje. Son una de las teorías.